Bueno, vamos entonces al tema que es Odebrecht, Emilio Lozoya o Emilio Erla, la segunda la segunda parte, porque ayer recuerde que tuvo una primera presentación, hubo una primera declaración, por decirle, en donde le dijeron exactamente de qué lo acusaban, ¿no? Y lo que él dijo, que había sido influido por el poder, en fin, todas estas cosas. Vamos a hablar de ello. ¿Le parece? Entonces lo vamos a ver desde varios ámbitos, legal, político, etcétera, ¿no? Y le quiero agradecer de nuevo, doctoras, de decir que ya te dejemos en paz, pero muchas gracias, Fabiola Navarro, coordinadora del Observatorio de Corrupción de Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, doctora, de nuevo, en verdad, sé que ya te estamos explotando, pero muchas gracias, doctora. Encantada, Javier. Gracias. También con nosotros el doctor José Fernández de Ceballos, abogado postulante y catedrático del INACIPE. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Buenas noches, Javier. Con el gusto de saludarte nuevamente a ti y a toda tu audiencia. Gracias. Y también Georgina Flores Ivich, quien es profesora, investigadora de Flaxo, allá en el sur de la Ciudad, México. Georgina, ¿cómo has estado? Bienvenida. Hola, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Al contrario, ¿qué les parece si hacemos una primera ronda de cómo ven las cosas hasta ahorita, tomando en cuenta que ya tuvimos un martes y miércoles, por decirlo de alguna manera? Doctora Fabiola, ¿te parece, Fabiola, que empecemos contigo y cada quien que nos dé una mirada inicial y vamos ahí desarrollando la mesa? Adelante, Fabiola. Finalmente, entre ayer y hoy vimos algo que esperábamos con muchas ansias, que fue la presentación del señor Erla ante el juez de control para que responda por las 2 órdenes de aprehensión que se giraron en su contra con motivo de los 3 delitos que se le imputan. Una buena parte de lo que recogieron los medios de comunicación y de lo que hemos estado hablando en estas últimas horas se relaciona con lo que la defensa ha dicho, y es que él se declara inocente y están edificando un criterio de oportunidad. Pero quizá valdría la pena considerar cómo ha sido el desempeño de la Fiscalía. En mi opinión, me parece que la acusación, sobre todo la de ayer, porque la audiencia de hoy todavía está en curso, es muy débil. De lo que se le acusa de manera muy resumida es de haber hecho transferencias bancarias utilizando el sistema financiero con montos de dudosa legalidad. Lo relevante es el detalle de que estas operaciones habrían sucedido entre junio y noviembre del año 2012, es decir, antes de que ocupara el puesto de director de Pemex. Hoy lo que hemos podido ver de la audiencia confirma lo que la defensa planteó ayer, y es el hecho de que se va a declarar no culpable, y esto pues abre un montón de preocupaciones, sobre todo porque la colaboración tan prometida y anunciada se referiría no a su propia participación, sino a una incriminación de otras personas. A ver, doctor, adelante, José. Yo, en primer lugar, quisiera destacar la finalidad del proceso penal. En términos del artículo 20 constitucional y su correlativo, el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el fin del proceso penal es evitar que el hecho delictivo quede impune, sí, sancionar al culpable, reparar el daño, proteger a las víctimas. Pero estos 2 puntos en específico, evitar que el hecho delictivo quede impune y sancionar al responsable, yo en este caso destacaría la labor que ha realizado la Fiscalía General de la República, porque pudiera ser muy sencillo decir, tengo ya a esta persona, tengo a este imputado, que sabemos por todo el periplo que ha pasado, darse a la fuga, andar a salto de mata, cumplimentar una orden internacional de localización y captura, allanarse a la extradición, venir aquí a México y decir, tengo un chivo expiatorio y en esta persona aplico toda esa finalidad del proceso penal acusatorio. Yo creo que la Fiscalía, en la forma que está actuando, al ir por las personas, por esos funcionarios que ahora han señalado, y más adelante puedo explicar eso, que pertenecen a un aparato organizado de poder y, digamos, para que se entienda coloquialmente, si me lo permiten, es ir por el titiretero, no por el títere. Yo destacaría en ese punto la labor que está realizando la Fiscalía. Desde luego, tomando en cuenta
la forma de intervención con estos criterios de oportunidad que se ha mencionado, que no implican otra cosa que ser un testigo colaborador, aportar datos de prueba que sean esenciales, eficaces para perseguir a delitos más graves de los que se le imputan. Desde luego con una serie de condiciones, una serie de requisitos que todo nos parece indicar que es el camino que está siguiendo la Fiscalía. Bueno, me surgen muchas preguntas, doctor, pero bueno, dejemos primero que pase la primera ronda porque a lo mejor también todo el mundo va a tener, ya sabes, ahí puntos de vista. Pero ahorita regresamos. Era una ronda inicial, claro. Claro, sí, ahorita regresamos, doctor. Georgina, a ver, tú que has seguido el caso desde muchas ópticas, incluso desde la óptica política. A ver, ¿qué alcanzas a apreciar, Georgina? Bueno, yo creo que a mí me interesa mucho destacar que existen altas expectativas de este caso, porque sí, a esta altura, hoy en el 2020, pues estamos viendo que en México empezamos apenas con un proceso que en otros países de América Latina empezó años antes, y hemos visto sistemas políticos colapsados, hemos visto un activismo judicial sin precedentes en otros países, hemos visto reformas institucionales y demás. Desde la lógica política, yo lo que creo es que estamos ante una oportunidad única, creo que eso es innegable, es una situación inédita. Creo que hoy tenemos todas las herramientas, tenemos una fiscalía independiente, tendrá que demostrarlo efectivamente, pero además estamos ante un escenario propicio para la discusión de ideas. Más allá del caso en particular de Lozoya, creo que lo que mejor nos puede venir, creo que la mejor oportunidad es poder discutir elementos que no hemos discutido antes, que tiene que ver con el funcionamiento de las redes anticorrupción, que tiene que ver con este proceso legal, digamos, ¿no? Que al final tendría que derivar en un aprendizaje. Vamos a aprender de esto. Entonces, creo que para eso, para que el proceso pueda seguir un curso adecuado, se requiere, sí, un diseño institucional fuerte, por supuesto, se requiere que la Fiscalía sea autónoma, sea independiente, se requiere la actuación de muchos actores, pero sobre todo voluntad política. Eso me interesa muchísimo destacarlo, porque no es únicamente un asunto que se resuelva por un único actor. Creo que estamos ante una oportunidad única de ver desencadenarse una serie de hechos que han permitido que en América Latina se puedan discutir cosas relevantes, se puedan cambiar diseños institucionales y se puedan también trasladar los aprendizajes, no nada más al ámbito judicial, sino también al ámbito político. Es decir, si pensamos en una reforma, va más allá de una reforma del sistema judicial, tendríamos que pensar en una reforma del sistema político en general. Ah, bien. A ver, doctora Fabiola, junto con lo que mencionaba ahora José, te pregunto, ¿se está abriendo alguna posibilidad a que el señor Lozoya, que toda esta expectativa que se ha levantado vaya disminuyendo, o alcanzas a ver algo que desde la perspectiva legal a lo mejor no esté embonando de tal manera que tengamos consecuencias ulteriores debido a que no está en el camino, lo diré, en el debido proceso? Adelante, doctora. Primero vamos tarde. El señor dejó el cargo, el señor Erla o Emilio L., dejó el cargo en el año 2016. Sí. Han pasado casi 4 años. Entonces vamos tarde y hay prisa porque la oportunidad de la que hablaba Georgina no es eterna, los delitos prescriben. Y esa oportunidad está relacionada con la posibilidad de, como decía José, de conocer la verdad de lo que sucedió. Y para conocer esa verdad necesitamos que se inicie un juicio ordinario en donde se apliquen todos los principios constitucionales que existen, incluyendo la presunción de inocencia, por supuesto, pero también la contradicción, y se presenten pruebas y exista la posibilidad de cuestionar y de interrogar y de poder vincular a las demás personas que necesariamente tuvieron que haber participado. De otra manera, no se entendería por qué una persona que ocupó un cargo del más alto nivel pudo durante más de 3 años y medio hacer todo lo que se dice que hizo. Habrá que confirmarlo, cierto, sí, pero hay que recordar que él está vinculado con muchos escándalos de corrupción, no solamente es uno. Entonces importa y es relevante la acusación, y yo creo que empezar a hablar como desliza la defensa o seguir insistiendo en esta vía del criterio de oportunidad, en realidad lo que nos privaría es de justo
poder conocer y aplicar o lograr uno de los fines del proceso, que es conocer la verdad. No hay que olvidar que los criterios de oportunidad son una figura que tiene unas características y unos propósitos muy específicos, y entre otras cosas es necesario que los delitos, que el delito respecto al cual se aplique no afecte gravemente el interés público. Bueno, oye, a ver, José, ahí sobre lo mismo, ¿no vas viendo que en la forma en que se está abordando el caso podría, para decirlo de alguna manera, caerse, como hemos visto en innumerables ocasiones respecto a presuntos delincuentes de cuello blanco o de lo que quieras, que luego a los 10 minutos, es una metáfora, los vemos comiendo en los restaurantes de la Ciudad de México o de cualquier estado de la República Mexicana? Yo creo que esa es la gravedad de lo que se pudiera prestar algún proceso de esta naturaleza. En diversos medios se ha señalado, es un parteaguas, es un proceso inédito. Sí. Yo creo que echamos un ojo al pasado, o sea, yo creo que tuvo más estridencia en su momento un caso como el de Serrano Díaz, también director de Pemex y también acusado por la compra a sobreprecio de unos buques tanque, ¿no? Y después, más adelante, vemos cómo encarcelan a la Quina, al hermano de Raúl Salinas, al hermano del expresidente Carlos Salinas, Raúl Salinas, y así líderes sindicales y demás, ¿no? Llegándose a esa conclusión, ¿se recupera algo de ese patrimonio desviado, de ese erario público que se desvió en beneficio propio de terceros? No. ¿Se repara el daño? No. Se llega precisamente a esa problemática que estás apuntando. En X tiempo se vuelven presos políticos, se vuelven, incluso hasta presumen su inocencia, y eso sí, después de haber compurgado una pena, después de que se les ha dictado alguna libertad, nadie puede tocar ese patrimonio que todo mundo sabe y percibe que se obtuvo de manera ilícita. Entonces, por eso, yo quiero ser muy puntual en lo que significa un criterio de oportunidad. Señalaba la doctora Fabiola, quien me presidió, decía, se tienen que cumplir diversos requisitos. ¿Sí? El artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala efectivamente que, entre otros, no se afecte gravemente el interés público, señala que se tiene que reparar el daño, pero en el caso concreto, la fracción quinta de este numeral que acabo de citar, dispone que ese imputado, es decir, una persona que sigue siendo investigada por un delito, ese imputado debe de aportar datos de prueba que sean esenciales y eficaces para perseguir delitos más graves de aquel que se le imputa. Claro. Eso es la etapa de investigación que es en la que estamos, pero además se compromete a ir a juicio, a defender, a atestiguar, a declarar como testigo en juicio, en la etapa de juicio oral, para acusar a esas personas, para desahogar la prueba en contra de esas personas con las cuales se está declarando. Y si cumple con todos esos extremos, la Procuraduría no ejerce acción penal. Insisto, para no caer en ese supuesto, señalaba Georgina, creo que es el nombre. Sí. Exactamente. Decía, eso ha servido en diversos países de Latinoamérica para llegar a la cúpula, ¿ok? Y yo insisto con el postulado. ¿De qué nos sirve tener al instrumento, al títere, a una persona que, ok, en altos rangos, en altas esferas, en una administración pasada, si realmente fue el instrumento de otros actores que a final de cuentas fueron los que se beneficiaron finalmente de esos actos ilícitos? A ver, Georgina, como dicen, estamos en uno y ya salió otro, ¿no? El caso del presidente y director de la cooperativa La Cruz Azul y del equipo Cruz Azul. Lo digo en términos de algo que inevitablemente te pregunto, ¿no? Y más en lo que tú has hecho. Hay un rango político en todo esto. Hay un rango que no puede interpretarse de otra manera. Hay una expectativa real sobre el caso Elra. Pero la gran pregunta que yo me hago es, efectivamente, ¿aquí estamos entrando en una etapa nueva o qué alcanzas a ver en todo este proceso? Porque mucho ruido y pocas nueces puede ser una conclusión respecto a este asunto, ¿eh? Igual con el de Billy Álvarez, que durante, como tú has de acordarte, durante años y años han estado tras él hasta que ahora por fin parece que encuentran algo. Adelante, Georgina.
Claro, por supuesto. A ver, yo creo que hay que destacar la particularidad. Me voy a enfocar específicamente en el caso de Odebrecht, ¿no? Sí, muy bien. Que afortunadamente tenemos un aprendizaje en América Latina. Hemos visto lo que ha pasado en otros países, ¿no? No voy a recordar los detalles, digamos, del escándalo, del estallido del escándalo, pero sabemos que ese escándalo estalla en 2016, ¿no? Estamos hablando de 2016 cuando estalla con un comunicado del Departamento de Justicia y donde se destaca que la empresa había pagado sobornos en 10 países de América Latina. Esos 10 países de América Latina han avanzado de manera muy distinta. No hemos visto el mismo proceso. Ahora, hoy estamos aquí empezando tarde, es cierto, tarde, junto con otros países de América Latina que también han tenido un ritmo lento. Lo que pasa es que al principio, en 2017, empezamos a ver a muchos presidentes, expresidentes y funcionarios de alto nivel implicados. Hubo muchos expresidentes salpicados y otros que se enfrentaron a procesos. Destaca el primero, fue Ollanta Humala en Perú en 2017. Hoy está siendo investigado bajo comparecencia restringida, hoy. Entonces, a ver, no son procesos rápidos, eso es un hecho. Ahora, también siguió Toledo también en 2019. En Perú. También en Perú, quien ya obtuvo este año libertad bajo fianza, ¿no? Con un argumento de salud en el contexto COVID y demás. Luego Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia, eso fue un hitazo, un escándalo mediático también en 2018, y en abril de 2019 fue sometido a prisión preventiva de 36 meses y hoy está en arresto domiciliario. Y bueno, el lamentable caso de Alan García, que tú mencionabas al inicio del noticiero, que se suicidó lamentablemente cuando se iba a enfrentar a su detención. Y entonces en Brasil prácticamente todos los expresidentes vivos están vinculados y siendo investigados y demás. La Fiscalía de Panamá presentó recientemente en este mes cargos contra Juan Carlos Varela. Entonces, Lula da Silva estuvo en la cárcel desde 2018 hasta salir en 2019. A ver, esto lo estamos viendo. ¿Qué nos dice esto? A ver, no son procesos rápidos, eso es un hecho. Y lo que ocurre en el medio de estos grandes hitazos mediáticos, donde grandes personajes, personajes de muy alto nivel se ven implicados, es lo que favorece, digamos, que se generen cambios importantes. Para mí lo más importante es la discusión. Estas investigaciones maduran, o sea, no, los fiscales en Perú, que digamos que podríamos hablar de un caso, el caso peruano, como un caso relativamente exitoso, ¿no? En la medida que han logrado avanzar las investigaciones y se han juntado muchos factores, también han estado envueltos en una inestabilidad política importantísima. Y al final del día, las investigaciones han madurado. O sea, hay una cosa importantísima que es la colaboración con otros actores, con otros fiscales, cooperación internacional. Entonces, en realidad, aquí estamos empezando un proceso. Por supuesto que queremos ver que funcionarios de altísimo nivel estén implicados y queremos ver eso. Ahora, lo que interesa es cómo se va a generar esta discusión de ideas, cómo vamos a pensar en otras posibilidades de combate, cómo vamos a abrir la información, cómo vamos a visualizar la madurez de las investigaciones y demás. Entonces, yo creo que en ese sentido estamos ante una oportunidad. Ahora, Fabiola ha seguido el caso Lozoya, y ella es experta justamente en el proceso y demás. Sí. Hoy estamos discutiendo esto y probablemente mañana estemos discutiendo otra cosa, pero esto es un proceso largo. Y yo creo que lo que observamos en el medio, esta retroalimentación en el sistema político, este conjunto de acciones, estas acciones sostenidas, sistemáticas, son las que realmente pueden hacer que nos beneficiemos de estos escándalos. Muy bien. ¿No? Vamos a concluir, si no les importa, con que cada una de ustedes, por favor, nos den una conclusión de lo que piensan en lo que estamos y hacia dónde podemos ir. Pero antes de ello, si les parece, les leo lo siguiente. Siendo las 21:37 horas, se dicta auto de vinculación de proceso a Erla por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y de cohechos sancionados en diversos numerales del Código Penal Federal en su calidad de autor material de naturaleza dolosa. Antes que tengan su minuto, doctora Fabiola, esto que acabo de leer, ¿qué quiere decir? Antes de que nos des tu conclusión. Es un formalismo, no había de otra, que tiene que seguir sometido a disposición del juez. La defensa ayer solicitó un plazo de 6 meses para que la Fiscalía avance las investigaciones
Y entonces, después de estos 2 días de conversación en torno al caso, tendremos que esperar 6 meses para la determinación de la Fiscalía y el juez. ¿Qué puede pasar estos 6 meses? ¿Podemos tener información ya de lo que el señor Erla se ha asegurado tiene en su poder o no? Sí, 2 cosas que han quedado claras en estos 2 días. Una, la insistencia en que él fue utilizado y él no es responsable. Y la segunda, muy importante, que siguen insistiendo en que están edificando un criterio de colaboración y que él en algún otro momento va a ser un denunciante de diversos hechos delictivos. Que eso puede pasar ya en cualquier momento. Pues sí, ojalá ya suceda. Llevamos 4 años esperando que quieran mejorar. Sí, claro. Bueno, la verdad que me cuesta mucho trabajo, se los digo a los tres, que pensar que él había sido forzado y que fue intimidado, en fin, pero bueno, uno tendrá que estar ahí adentro, pero de cualquier manera no sé si esa sea una causal de carácter legal. A ver, ahora sí, si no les importa, un minuto y medio, que cada quien nos dé una conclusión de qué es lo que puede pasar, por dónde ven las cosas. Adelante, doctora, de nuevo contigo, Fabiola. Autor intelectual, autor simple, partícipes, claro que tiene una participación directa en un montón de escándalos de corrupción. Decir que entre el 2016 y el 2017 la Procuraduría General de la República tuvo 3 titulares. Cada uno de esos 3 titulares emitió los lineamientos normativos sobre el criterio de oportunidad, que es otra de las exigencias del Código de Procedimientos Penales. La actual Fiscalía no los ha emitido. Entonces, está también ahí pendiente saber con qué otro fundamento. Este es uno de los requisitos que se requiere. La siguiente, decir que es importante considerar que México no es Perú en el sentido jurídico. La colaboración eficaz en Perú es todo un procedimiento que tiene muchas etapas, está detallado, tiene control jurisdiccional, y no es el caso de México. Está dentro de la figura de los criterios de oportunidad, y una débil o deficiente regulación como la que tenemos, lo sostengo, se equilibra o se resuelve con una fiscalía que investigue de manera exhaustiva, completa y coherente. De manera que me parece que si se aplica en este caso, estaríamos ubicándonos en este ámbito preocupante que la Comisión Interamericana ha señalado, que es la utilización del sistema de justicia para tratar de aparentar legalidad y combate a la corrupción, y en realidad hacer solamente simulación. Uy, sonó muy fuerte eso, doctora, pero bien que hay que atenderlo. José, te pido por favor algo para cerrar. Yo concluiría que ante todo hay que respetar la presunción de inocencia de todos los involucrados, del actual imputado, de este personaje que ahora va a ser testigo colaborador, de todas aquellas personas contra las cuales declare. Hay que respetar ese derecho fundamental a la presunción de inocencia, garantizando la capacidad que puede tener una persona también para defenderse. Ahora, en el caso concreto, ¿qué expectativa veo durante los siguientes 6 meses? Necesariamente, para que opere ese criterio de oportunidad, será la etapa correspondiente, donde el ahora imputado tendrá que aportar esos datos de prueba esenciales y eficaces para perseguir otros delitos graves. Yo considero que ahí lo que tendremos que esperar es ver cuál es la cúpula de la cual está hablando tanto la defensa como la propia fiscalía, ese aparato organizado de poder. A ver quiénes son esas personas, esos personajes a los cuales se les imputa delitos como autores inmediatos, como esos que tienen la capacidad del dominio del hecho delictivo, que determinaron, que instrumentalizaron a este probable responsable para que cometiera todos estos delitos. Y yo creo que eso va a ser lo importante, porque también hay que recordar que aquellas personas a las cuales señale como imputados, muchos de ellos también podrán acogerse a esta forma de testigo colaborador, que eso les servirá además para que no quede nada más con la versión de uno solo, porque si aquí los datos de prueba que va a aportar es la versión de una sola persona, pues eso jurídicamente no sirve para nada. Sí. Tiene que estar soportado y concatenado con otros datos objetivos, eficaces, idóneos. Yo creo que ahí va a estar la clave de esto, ver a quién denuncia, ver la calidad de los medios de prueba que tiene, y eso es lo que veremos durante los siguientes 6 meses. Cerramos, Georgina. Perfecto. Yo estoy de acuerdo con lo que han planteado, y yo lo que espero en estos 6 meses es transparencia.
O sea, yo espero que haya discusión de ideas, ya lo dije antes. Sí. Espero que la fiscalía esté a la altura de las circunstancias. Espero que, si hoy le llamamos fiscalía autónoma, realmente actúe como tal. Espero que el debate público se pueda enriquecer con esta oportunidad única. Espero poder tener herramientas para conocer estos mecanismos por los que opera la corrupción. A ver, en ningún país de América Latina, por más avances que existan, no hay total claridad acerca de las operaciones. Es una cosa muy compleja. Y el activismo de las autoridades judiciales es súper importante. Yo lo que espero es ver esta discusión de ideas, no ver un circo. Y si esta actuación de las instancias de justicia contribuye a mejorar la confianza en el sistema, creo que la ganancia será súper importante. Por supuesto que espero ver nombres implicados, funcionarios de alto nivel, y espero también ver un aprendizaje concreto y que eso se transmita a la ciudadanía. Eso es lo que yo espero. Que sea, querida Georgina, que sea todo eso. Doctora, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Buenas Gracias. Muchas gracias, José. Gusto en verte. Gracias. Un gusto saludar. Gracias. Georgina, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, descansen. Buenas noches y gracias de nuevo.